Chicos, buenas tardes o buenos días todavía. En unos segundos la profesora Alvarado está ingresando, sino que está teniendo algunos inconvenientes por lo que me dice. Disculpen. Jóvenes, estoy aquí nuevamente. Disculpen por el impasse. No sé qué ha sucedido. Gracias, profesor Julito. Ok, profesora, no se preocupe. Bueno, problemas técnicos, chicos. Mil disculpas, más bien. Adelante, profesora. Bien, entonces vamos a... el número de divisiones celulares. Recuerden que la mitosis es solo una división celular, ¿no? Una división nuclear. Pero sin embargo, en la división celular meiótica hay meiosis 1 y meiosis 2. En este caso sería 2. Y finalmente, lo que ya hemos hablado es acerca de la función de la división celular mitótica. Entonces, la división celular mitótica o una célula hace mitosis en la perspectiva de generar desarrollo, crecimiento del individuo o reparación y mantenimiento de los tejidos, ¿no? Y la reproducción asexual. En cambio, la meiosis está orientado ¿a qué? A la producción de gametos, ¿no? La fusión de gametos, ¿no? Es lo esencial en la reproducción sexual. Y aquí también podríamos poner lo que está en su libro que dice conserva la especie en el tiempo, ¿no? Y eso ya es un propósito o una finalidad de la meiosis, ¿correcto? Ahora vamos a ver las mutaciones, ¿correcto? ¿Qué cosa es las mutaciones? En general, las mutaciones son cambios que ocurren a nivel de ADN. Estos cambios pueden ser puntuales, o sea, puntuales a nivel de nucleótido.
en vez de que adenina, correcto, se complemente, por ejemplo, con una adenina, aparezca una citosina. Eso es una mutación puntual, correcto. Sin embargo, hay otras mutaciones a nivel de estructura del cromosoma, que no es el tema, pero sin embargo, cabe ponerle, ¿no? Y cabe reconocerlo o identificarle en el contexto. Aquí están las duplicaciones, las deleciones, las translocaciones y las inversiones, ¿correcto? Sin embargo, cuando ocurre un cambio a nivel de número cromosómico, es decir, un individuo que tiene 46, ¿no? Se le disminuye a 45 o se le aumenta a 47, entonces esa es una variación en el número cromosómico. Y ese tipo de mutación se llama aneuploidías, para empezar. Ahora, ¿cuándo ocurre aneuploidías? Ocurre aneuploidías en los errores en anafase 1 o anafase 2. ¿No es cierto? Cuando, por ejemplo, en anafase 1 los homólogos tienen que separarse, no se separan. Los dos van hacia un polo y en el otro lado no hay. Entonces va a producir células, ¿correcto? Con un aumento, en algunas va a haber un aumento y otras va a haber una disminución. Por eso es importante en este contexto, por ejemplo, los telómeros. Por ejemplo, en mujeres ya muy mayores, ustedes saben que los telómeros se van reduciendo. Entonces, lo peligroso es que cuando ya estamos muy mayores, ¿correcto? En la gametogénesis puede ocurrir estos errores, que los cromosomas se peguen por los extremos, ¿correcto? Y no haya la separación ni de cromátidas, en algunos casos, en meiosis 2, o de cromosomas homólogos en anafase 1. Entonces, esto va a generar lo que se llama las aneuploidías. Hasta acá viene el examen. Ahora, si nosotros vemos las aneuploidías, fundamentalmente en humanos, estas aneuploidías pueden darse a nivel de autosomas, ¿correcto? Si es a nivel de autosomas, ¿correcto? Aquí su libro menciona un síndrome, una variación, ¿correcto? En el par 21. Ustedes saben de que hay 22 pares de autosomas, ¿correcto? Que en total serían 44 autosomas. Sin embargo, en el par 21 aparece uno más, ¿no? Entonces ya no tendría 44, ¿correcto? ¿Cuántos tendría? 45 autosomas. En este caso, los alosomas están correctos porque el error se ha dado a nivel de autosomas, ¿correcto? Entonces puede ser XX o también puede ser XY. O sea, siempre los síndromes a nivel de autosomas pueden ser varones o mujeres, porque lo que no está afectado, ¿correcto? No es los alosomas, sino son los autosomas. El otro también muy famoso, aunque no está en su libro, pero a veces es mucho pregunta en otras universidades, es el síndrome de Edward. En el síndrome de Edward, el aumento de un cromosoma ocurre a nivel del par 18, ¿correcto? Entonces, en el par 18, eso implica el aumento del autosoma de 44 a 45, como ustedes ven acá, y lo vamos a señalar, el 44 a 45, miren. En este caso es varón, puede ser XX, pero también puede ser XY, o sea, puede ser hombre o mujer, ¿correcto? Y por último tenemos el síndrome de Patau, ¿no? El cíclope que le dicen, ¿no? El ojo cíclope porque tiene un ojo grande, ¿no? Este ocurre en la trisomía cuando ocurre un aumento en el par 13, ¿no? Ocurre estas deformidades, ¿no? Como el también llamado el cíclope.
Entonces, en todos los casos, el aumento en el par 21, en el par 18, en el par 13 o en cualquier otro par autosómico va a generar un aumento de 45 autosomas, ¿correcto? Entonces, esta es su carga cromosómica, ¿correcto? Y eso hay que estar atentos a eso. Sin embargo, si ocurre a nivel de alosomas, usted sabe que los alosomas determinan el sexo, determinan las características sexuales, ¿correcto? Ahí es diferente. Por ejemplo, ahí hay lo que se llama las monosomías. Las monosomías significa la disminución, ¿no? Normalmente un humano tiene 2 alosomas, pero puede ocurrir que esos alosomas disminuya en 1 y solamente tiene 1, como por ejemplo el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, miren ustedes, sus autosomas es normal, pero sus alosomas ha perdido 1, ¿no? En este caso ha perdido un X y el fenotipo es mujer. En el síndrome de Turner siempre el fenotipo va a ser mujer, porque no existe un I0. El IX es el que sobrevive. Y como el X es, digamos, el cromosoma materno, el que tiene los genes masculinos, genes femeninos, ¿correcto? Porque Y, en el caso del varón, tiene los genes que activan solo los genes masculinos en X, ¿correcto? Entonces, en este caso, como no existe un I0, porque un I0 muere en, en las etapas tempranas del desarrollo embrionario, entonces un síndrome de Turner siempre, ojo, siempre va a ser de fenotipo mujer. Pero también hay aumentos como la trisomía X. Trisomía X significa que en vez que tenga 2, como debe ser, se ha incrementado en 1, ¿correcto? A nivel de alosomas. Y obviamente va a ser mujer, ¿correcto? Trisomía X, mujer. El otro es el síndrome de Klinefelter. ¿Qué ha ocurrido en el síndrome de Klinefelter? El aumento de un cromosoma X. Entonces va a tener en total 2, ¿no? Y con su respectivo Y. Basta que tenga una Y, ¿correcto? Va a ser varón. Aunque las características de este varón, como dices, como está resaltado en su libro, va a tener características femeninas, caderas anchas, desarrollo de las glándulas mamarias, va a producir menos cantidad de espermatozoides, que no va a garantizar, por ejemplo, el que tenga descendencia, etcétera, ¿no? Y también hay otro, mira, el síndrome de Jacob. El síndrome de Jacob, en vez que esté duplicado el X, está duplicado el Y. Entonces, este hace de que este individuo sean individuos con características muy violentas, ¿no? Y que están asociados a hechos delictivos generalmente, porque no pueden controlar esa violencia, ¿correcto? Entonces, cuando ellos, y lo dice al decir que en la 13ª edición del libro de biología, le dice, entonces cuando ellos se enteran de que por naturaleza, por genética, ellos son violentos, entonces busquen que los reduzcan la pena, ¿no? En la sentencia. Y es varón, ¿correcto? Entonces, con esto hemos terminado, hasta acá llega el examen e inmediatamente pasamos a las preguntas, ¿correcto? Miren, ¿están ahí? Desearía que participen, por favor. Mira, ¿qué cosa dice relacione las columnas con respecto a las etapas de la mitosis y sus eventos? Por ejemplo, ¿cuál será profase? Lea rapidito, vamos hijitos, a ver. Desorganiza el uso cromático. Profase, se desorganiza el uso acromático reorganizándose la membrana nuclear, ¿así? No. ¿La cromatina se condensa haciendo visibles los cromosomas?
A ver, la cromatina se... Eso, muy bien, chiquita, eso es. Entonces, la profase es la A. Vamos por la primera, cuando dice máxima condensación de la cromatina formando placa simple. ¿Qué etapa es? Metafase. Muy bien. Metafase. Quiero escucharles esas voces, por favor, ¿ya? Eso me anima muchísimo, ¿correcto? Entonces, metafase. Fibras del huso se contraen, dice, y produce, obviamente, una disyunción de cromátidas. Anafase. Anafase. Anafase, correcto. Se desorganiza el uso acromático. Claro, se desorganiza quiere decir que las fibras de tubulina se desorganizan, ¿no? Se desorganiza en sus unidades de tubulina, ¿no? Y se reorganizando, se dice la membrana nuclear. ¿Esos son? Telofase. Telofase y por lo tanto el último es profase. Entonces la respuesta será rapidito. Visualicen, por favor. Es como si estuviesen en el examen. Ya sé. Correcto. Bien, seguimos adelante. Dice, vamos a poner esto arriba, que en la división celular, los eventos que marcan el inicio, correcto, y el final de la mitosis. Vamos. Quiero propuestas, vamos, propuestas. De los errores también se aprende, pero hay que sacar lo que pensamos y lo que tenemos, ¿no? Lo que sabemos. A ver. La D. La D. Y ya, ¿hay alguna otra propuesta que usted crea, vamos, y que le genera confusión? Entonces sus compañeras dicen la D, la desorganización y la organización de la carioteca y del nucleolo, ¿correcto? Entonces eso es correcto. Como no hay otra duda, seguimos adelante. Elija las características de la meiosis. Se supone que en este tipo de pregunta yo tengo que tener en cuenta también, correcto, para poder elegir las características de la mitosis. ¿Correcto? Vamos. ¿Qué me dice de la primera? Verdadero. Muy bien. ¿Qué me dice de la segunda? Verdadero. Verdadero, ¿por qué? Porque ocurre recombinación genética. Claro que sí, y eso se revela en la población. Dice, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué a pesar de que vuestros hermanos provienen del mismo padre y madre, correcto? Somos diferentes, no somos iguales. Obviamente, ¿no es cierto?, en nuestras características. Por la recombinación, eso se llama variación dentro de la población, ¿correcto? Conserva el número cromosómico de la especie. Falso. Conserva el número cromosómico de la especie. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que a eso de que la idea era de que no me está diciendo conserva el número cromosómico de las células. Dice el número cromosómico de la especie. Claro, ¿no? Si yo tengo una célula que luego se transforma en gameto y lleva N, es haploide, y tengo un óvulo, correcto, que es haploide, correcto, en la reproducción sexual, correcto, cuando a estos hagan clic, ¿qué cosa va a originar? Una célula diploide. Entonces, cuando esta célula diploide
pasa por mitosis, ¿correcto? Va a originar, ¿qué cosa? Un individuo de la población, ¿correcto? Entonces, vuelvo a decir, la meiosis tiene por finalidad conservar el número cromosómico de la especie, ¿correcto? Por esta razón, por todo esto que les acabo de explicar. Porque esas células que produce están destinadas a ser gametos. Y cuando esos Profesora, disculpe, gametos, ¿sí? Se si fusionen. dirían de la célula sería falso, ¿verdad? ¿Cuál, hijito? O sea, si no dijeran de la especie, sino Exacto, exacto. Me está hablando de su finalidad, en realidad, de la meiosis. Si me diría, conserva el número cromosómico en las células, porque ustedes saben que se genera 4, entonces eso es falso. ¿Correcto? Porque ustedes saben que la meiosis la reduce. ¿Qué sucedería, supongamos, que los gametos de un varón que tiene 46 no se reduce? Su gameto tendría 46 y el óvulo de una mujer tenía 46. ¿No? La célula que va a originar de donde se va a generar el individuo, ya no sería 46, pues hijitos, sería 92. Ya no sería humana, pues no les parece. Sería un 2n igual a 92. Sería ya otra especie, ¿correcto? Por lo tanto, esto sería la C. ¿Se aprendió? ¿Sí? Sí, Miss. La mezcla de la información genética de los parentales ocurre en la etapa de... Profase. La respuesta será... La E. ¿Está de E. acuerdo los demás? A ver, no escucho a ningún... Sí. Sí, ningún la E. chico. La E, muy bien, la E. Claro, en realidad en el paquiteno de profase ocurre la recombinación genética. Y les decía que esta recombinación tiene un efecto sobre la variación de los individuos en la población. En ese contexto está hablando. Son exclusivos de la meiosis. ¿Cuáles son exclusivos de la meiosis? A ver, 1, 2, 3. ¿Cuáles son exclusivos? Meiosis 1, ¿eh? Meiosis 1. Vamos. Las tétradas de los cromosomas homólogos. La D. La D. A ver, hay otra propuesta. La primera es verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. La placa ecuatorial de un juego de cromosomas. Falso. Falso, eso es meiosis 2, ¿no? Eso es metafase de meiosis 2, es falso. Eso no es. Disyunción y, dice, disyunción y migración de cromátidas recombinadas. Falso. 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 Disyunción es de cromosomas homólogos. Correcto. Está hablando de meiosis. Se dan cuenta de que las preguntas no vienen, bueno, te puede poner una imagen y preguntarte qué fase es. Pero mira hasta qué nivel llegan las preguntas y qué importantes son los detalles. Y trascender a mencionar las etapas que ya no tienen ni, ¿no es cierto? Solo uno. Muy bien, chiquita. ¿Cómo se llama esa niña? ¿Dónde está la niña que me dijo la respuesta? Brisa. Brisa, muy bien. Y qué lindo nombre, Brisa. A diferencia de la meiosis, de la mitosis, estoy leyendo mal. A diferencia de la meiosis, la mitosis se caracteriza. La primera, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero.
La segunda. La tercera. Falso. Falso, falso. ¿Cuál es falso? La tercera. Dice, la mitosis opera para la función de la reproducción asexual. Sí, está dentro de la función. Revise la diapositiva. Eso es verdadero. Antes requiere de la duplicación del ADN total. ¿Qué me dicen los chicos? No sería falso porque si no ambos necesitarían la duplicación. Y dicen Exacto, es falso, hijita, exacto. Para ambas divisiones, para ambos tipos de divisiones, ¿correcto? Se necesita la duplicación. Eso lo hemos hecho. He hecho célula en G1, pasa por S, también lo he hecho lo mismo en meiosis. ¿Correcto? Ahora, y me pregunta la diferencia, como en ambas se produce la duplicación, tiene que producirse la duplicación, correcto. Entonces, imagina si no duplicaría, ¿no? Entonces, ¿qué va a repartir, pues, en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta en esa pregunta? la D. La D. Muy bien, Brisa. La formación de la placa celular. Ah, aquí está la aplicación, placa celular. Se observa en la etapa D. La D. ¿La qué, hijita? La D. ¿La B? D. Dedo. La D, muy bien. Que la lámina media o placa celular. Les se decía en clase que hay una diferencia entre placa celular y placa ecuatorial. ¿Correcto? Bien. Muy bien, Brisa. La mitosis y la cariocinesis de una célula haploide, mire, con 6 cromosomas originará 2 células hijas. Se está diciendo, ¿no? 2 células hijas con... ¿Qué me dice? La mitosis y la cariocinesis, ¿no? O sea, después de la mitosis, llega la mitosis total, más la cariocinesis, una célula haploide con 6 cromosomas, originará 2 células hijas. ¿De qué me está hablando? De la mitosis. Recuerdan que una célula triploide va a dar 2 diploides, si una célula diploide va a dar 2 diploides, si una célula haploide dará... 6 cromosomas haploides. No, 6 cromosomas haploides no, hija. La- 6 cromosomas Las- simples. Estamos hablando de lo mismo. Una célula haploide por mitosis formará 2 células haploides. Si tiene 4, cada uno va a tener 4. Si tiene, en este caso tiene 6, va a tener 6. En la primera anafase de una célula diploide con 8 cromosomas se observará en la primera anafase, me está hablando de la meiosis, anafase 1, de una célula diploide con 8 cromosomas, se observará cuántos cromosomas desplazándose a cada polo. 4. 4. 4, a ver, 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. ¿Cuál es la respuesta? La C. Muy bien, esa es la respuesta, la C. No puede ser 4 cromosomas simples, pues, no puede ser.
Las aneuploidías se originan por fallas que ocurren en el proceso de... Las aneuploidías ocurren en anafase, por lo tanto será... Disyunción cromosómica. Exacto, muy bien. 14. La composición genética de un individuo con síndrome de Turner. Vamos. La A. La A, muy bien, exacto. 12. Mira, meiosis dosa de una célula 2N igual a 4. Metafase. ¿Cuál será la metafase? De una célula 2N igual a 4. 1C. 1C, alineación de un juego de 2 cromosomas, correcto, en el plano ecuatorial. Excelente. Muy bien. Profase. Determine. Ahí usted tiene 2 alternativas de 1C. Descarte. Vamos. Puede ser A o puede ser D. Vamos, directo. Mirando las alternativas y las propuestas para hacerlo más rápido. La B. 1C. 2. Y resolvemos. D. 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 Dice, en profase habrá un juego de 2 cromosomas simples. No, cuando dice simples, si en profase habrá un juego de cromosomas simples, le pregunto, ¿qué va a repartir en anafase 2? Entonces, por lo tanto, habrá 2 células con un juego de 2 cromosomas dobles cada una. Entonces la respuesta es, ¿correcto? La C. ¿Se da cuenta usted cómo puede llegar en una pregunta complicada? ¿No? Si tengo la primera hay 2C, entonces los otros ya la invalido. Comienzo a determinar si la A o la D es la que corresponde para la segunda, ¿no? Hay que ser estratégicos en eso también porque nos podemos demorar. ¿Correcto? En la figura identifique la etapa de la cariocinesis correspondiente. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué está observando? Primero, ¿es mitosis o meiosis? Meiosis. 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 ¿Meiosis 1 o meiosis 2? Meiosis 2. 2. Meiosis 2. ¿Qué está observando? ¿Qué etapa es? Metafase 2. Metafase. Usted está observando un juego. En realidad, esta es una célula original. Son 2 células, cada uno con un juego en metafase. ¿Correcto? Me está diciendo en metafase 2. ¿Correcto? En placa ecuatorial, siempre cuando hay un juego, metafase 2. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Dice, son células de meiosis 1, correcto, derivadas de meiosis 1, con un juego de cromosomas en metafase. Ahí está, esa es la respuesta. 14, vamos. Vamos, hijitos, ¿ya? ¿Cuál es? La D. La D. Muy bien, correcto. Bien, con esto terminamos hasta acá el examen, pero quisiera pedirle un par de minutitos más al profesor Julito, porque tengo que hablarles un poquito del examen 2, del segundo examen, ¿correcto? ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Sí, Miss. Hijito. Mira, voy a marcar las preguntas difíciles, ¿ya? En la pregunta 90 dice, mire, escuche, corresponde a estructuras que podemos encontrar en el interior del núcleo celular. Entonces, había una respuesta, entre las respuestas está ribosomas, sistema de endomembranas, ADN y ribosomas, histonas, ADN y ribosomas, Profesora, disculpe. ¿no?
ARN ribosómico. ¿Cuál es la respuesta? Todo el mundo ha ido por histonas ADN. Si bien es cierto, histonas ADN sí, pero ribosomas no. El ribosoma es subunidad mayor y subunidad menor, ¿correcto? Y generalmente salen, ¿no? Porque se ensamblan en nucleolo, ¿no? O sea, no permanecen ahí porque la transcripción se realiza en citoplasma y en retículo endoplásmico. Entonces, si yo busco ribosomas, yo no voy a buscar en el núcleo, pues, hijitos. Tengo que buscar, están libres en citoplasma y en retículo endoplásmico. Esta idea descarta A, esta idea descarta el D, que decía ADN y ribosomas, esta idea descarta histonas, ADN y ribosomas, no puede ser sistema de endomembranas, ¿correcto? Y la respuesta sería ARN ribosómico, porque además saben ustedes que el ARN ribosómico se sintetiza en núcleo, ¿correcto? Esa es la pregunta difícil. Otra pregunta difícil ha sido la pérdida de carbonos que ocurre en el ciclo de Krebs. Claro, porque si bien es cierto, se forma citrato cuando el oxalacetato se une al acetil, ¿correcto? Cada citrato luego, ¿correcto? Pierde 2 para retomar o para restituir oxalacetato. Entonces dice, la pérdida de carbonos que ocurre en el ciclo de Krebs es compensada por los carbonos, ¿no?, aportados por, ¿no?, por él. ¿Quién aporta a quién? Si cada citrato va a perder 2, entonces esos carbonos provienen ¿de dónde? ¿Del oxalacetato o provienen del acetil? Del acetil, pues, hijitas, porque son 2 carbonos, el acetil tiene 2 carbonos. ¿Correcto? Entonces ahí la respuesta sería la acetilcoenzima A. Otra pregunta dice, en la fosforilación oxidativa de la respiración celular, ¿correcto? ¿Qué cosa ocurre? La glucosa convierte 38 ATPs durante esta fase, en la fosforilación. En la fosforilación ocurre 32 y 34 ATPs. El alumno se olvidó. La pregunta ha ido tendiente a esta respuesta. No puede ser, pues, hijitos. Hemos repetido muchísimas veces. Luego dice, las coenzimas NATIFAT en sus formas reducidas, claro, porque hasta ciclo de Krebs se reducen las coenzimas. Entonces dice, en la fosforilación se oxidan y ceden energía. Esta es la respuesta. Correcto. Luego dice, cuando la glucosa se degrada hasta piruvato, ¿qué cosa es eso? Glucólisis. Una célula, ¿qué requiere? ¿Qué cosa requiere? Saben ustedes que la glucólisis es una oxidación. Y si es oxidación, va a liberar protones y electrones. Entonces necesita de las coenzimas, ¿correcto? Pero de las coenzimas NAT con más oxidadas para que se reduzca. Por eso que la respuesta clara dice aquí, la C, 2 coenzimas NAT, pero NAT oxidadas, ¿no? NAT se reduzcan. Esa es la respuesta. Correcto. Dice, una pregunta que debería ser fácil, sin embargo, ha resultado ser medianamente difícil. Dice, en la acción de una enzima en una reacción química, la ecuación correcta. ¿Cuál es la ecuación correcta? N veces lo hemos repetido en clases, en los talleres, en el reforzamiento. ¿Correcto? Y la respuesta es que la ecuación tiene 3 etapas. Sustrato más enzima. La segunda etapa, complejo enzima-sustrato. Y la última etapa, el sustrato se convierte a producto más enzima. La alternativa B. Correcto. Dice, respecto al ATP es correcto,
Dice, ¿es una fuente más estable? No. Sabemos que es una molécula energéticamente inestable. Es una alternativa a la glucosa como fuente. ¿Cómo puede ser una alternativa? Cuando se oxida la glucosa, se obtiene. Es un derivado de la oxidación. Correcto. ¿Se sintetiza solo mediante fosforilación oxidativa? No, también en la cascada de reacciones químicas. Aunque es muy poco, pero se sintetiza. Eso se llama fosforilación, correcto, a nivel de sustrato. Y la respuesta es, dice, lleva 2 enlaces altamente energéticos en los fosfatos más extremos. Correcto. Ahora, no te dice dónde lleva la energía del catabolismo, pero es cierto, y lo dice su libro, que tiene 2 enlaces anhidrofosfato, correcto, en los fosfatos más extremos. Solamente la respuesta era estructural, correcto. Finalmente, a ver, mira esto, y ha habido errores en esto. Ha habido, no sé, parece que no están estudiando o no lo están dedicando. Pienso que, hijito, el problema es que no, si yo sé que no tengo buena base, tengo que dedicarle más horas. El solo asistir a clase no es suficiente, ahí tomamos información, pero hay que leer, mirar los videos. Mira lo que dice, ¿ah? Los plasmodesmos son posibles encontrarlos. ¿Dónde encontramos los plasmodesmos? Unidad 3. Pared celular, ¿no es cierto? Pared celular de las células de plantas. Resultó medianamente difícil, pregunta totalmente directa. Una directa también que resultó, dice, en un estudio de una célula con microscopía se determinó la presencia de estructuras ricas en actina. Si esa actina es microfilamento. Y era la única respuesta, correcto, la C, donde había microfilamentos. No había en las otras alternativas. Entonces, si usted sabía que actina va con microfilamentos, no era necesario que sepa vimentina, aunque vimentina está en filamentos intermedios. No contestó, joven, no contestó. Una proteína para ser exportada al medio extracelular debe seguir las siguientes secuencias. Si es proteína, ribosoma, retículo endoplámico rugoso, aparato de Golgi, vacuola. También hice preguntas relacionadas a eso, ¿correcto? Y por último, la 92 dice hay bacterias que son capaces de realizar, ojo, oxidación del sulfuro de hidrógeno, que es la oxidación de componentes inorgánicos, produciendo sulfato y energía que la pueden aprovechar. Este tipo de acción, ¿quién la realiza? ¿Qué organismos de qué nutrición? Obviamente tiene que ser quimio-litótrofa por el cuadrito de clasificación que hemos hecho, ¿correcto? Ahora, finalmente, dice, los protones que contiene el poder reductor provienen de los protones, los hidrógenos. Les he dado la mejor diapositiva de fase luminosa, está en los videos también. Los protones vienen de la fotólisis del agua. Mientras que la energía que impulsa la producción de ATP, la energía que impulsa la fosforilación oxidativa, ¿correcto? Y producción de ATP son los electrones que provienen del fotosistema 2. Entonces aquí era la respuesta fotólisis del agua, mientras que la energía que impulsa la producción de ATP viene de la fotofosforilación. ¿Correcto, hijito? Hay que seguir estudiando, ¿no es cierto? En vez de desanimarse, tenemos que, ¿no?, seguir presionando el acelerador, ¿no? Y trabajar. Nos falta horas de estudio, estoy segura, ¿correcto? Paciencia, voluntad para la pereza, para superar la pereza, el confort, ¿correcto? Y, ¿no es cierto?, perseverancia. Esas son las claves, ¿correcto? Gracias por escucharnos y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, profesor Julio. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor Alvarado, que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias, Hasta luego. profesora. Hasta luego, hijita, hasta luego. Que les vaya bien, ¿eh?